darle crédito a la mezquindad de lo habitual y es también abordar desde una perspectiva generosa los temas convencionales. Fisuras no es una entrevista, es una conversación. Un episodio que ha generado diversas conjeturas en la historia de la Guerra de la Independencia es la reunión que sostuvieron en 1822 Bolívar y San Martín en Guayaquil. Sobre la base de este hecho histórico, Borges construye la trama fantástica de su cuento Guayaquil como un pretexto para recrear el debate entre la filosofía y la historia, entre la voluntad y el destino, entre la fuerza singular del individuo y la casualidad de la raza o de la región. Enrique Fernández, bienvenido otra vez a Fisuras. Tuvimos el privilegio de analizar el sur también de Borges y ahora se nos presenta la posibilidad de analizar Guayaquil. Buenas noches, complacido por estar nuevamente en Fisuras y resuelto a caerme del tiempo analizando otra vez un cuento borgesiano. Verdaderamente, ¿no? Caerse del tiempo, analizar un cuento de Borges, máxime analizar dos, ¿no? Ya es convertir casi en un sistema eso de caerse del tiempo, de escaparse de lo cotidiano, de ir más allá de la coyuntura. De consolidar nuestra singularidad por medio de extravagancia, teniendo en cuenta las actuales circunstancias espaciotemporales, son gustos que muy pocas personas se pueden dar. Precipitarnos en el desvarío y la extravagancia frente a la brutalidad de la coyuntura. Bueno, comienzo describiendo los aspectos generales del cuento que permiten establecer el contexto para desarrollar el análisis. Ya en el siglo XX fallece el doctor Avellanos en Guayaquil precisamente, y su nieto Ricardo Avellanos hereda su fastuosa biblioteca rica en detalles históricos. Entre esos detalles están unas cartas que supuestamente son de puño y letra de Simón Bolívar. Una de las tareas de los historiógrafos va a ser determinar el carácter auténtico o el carácter apócrifo de estas cartas. Una de ellas está fechada el 13 de agosto de 1822 en Cartagena de Indias y supuestamente revela los detalles de la conversación que sostuvieron en Guayaquil Bolívar y San Martín. Ricardo Avellanos es un tenaz opositor al régimen de turno, entonces decide que estos documentos van a ser transcritos y revelados en otro país. Uno de los primeros países que expresa su interés en llevar a cabo esta tarea historiográfica es Argentina, precisamente. Y el ministro de Relaciones Exteriores, en el cuento dice el ministro, vamos a asumir que es el ministro de Relaciones Exteriores, encomienda a la Universidad de Buenos Aires que delegue al más eximio de sus profesores de historia para llevar adelante la encomienda, es decir, para ir a recoger las cartas a Guayaquil. De manera subrepticia, casi como una infidencia, como suele ocurrir en la realidad, otra universidad reivindica sus derechos para llevar adelante esta comisión de tan rico valor histórico, la Universidad del Sur. Y la Universidad del Sur sostiene que entre sus profesores hay un eximio historiador extranjero, avecindado en la Argentina, Eduardo Zimmermann, que tiene todos los méritos para llevar adelante, en nombre de la República Argentina, esta delicada misión de traer las cartas de Guayaquil, transcribirlas y darlas a conocer y supuestamente revelar lo que habría sido la conversación entre Bolívar y San Martín en 1822 en Guayaquil. Simplemente para terminar de definir el contexto, el ministro le pide, vamos a decir al señor X, porque en ninguna parte aparece el nombre del narrador,
no sería justo decir Borges, porque Zimmermann también es un personaje de Borges. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores le pide al señor X que tenga una reunión privada con Zimmermann, prácticamente de mero trámite, ¿no?, para mostrarle que lo conveniente es que sea el señor X, que es argentino, que es historiador, el que lleve adelante esta encomienda, y no sea Zimmermann, que más allá de sus reconocidos méritos como historiador, es un extranjero. Entonces, estamos en el momento, Enrique, en que van a sostener la reunión en casa del señor X, Eduardo Zimmermann, que es el delegado de la Universidad del Sur, el señor X, que es el delegado de la Universidad de Buenos Aires, pero además es el que tiene en el fondo la venia oficial del gobierno argentino para llevar adelante la misión y recoger las valiosas cartas de Guayaquil. Eso es lo que ocurre dentro del relato en su parte inicial, y al final lo que obtendremos es una conclusión de lo que se estuvo trabajando desde el comienzo hasta el final del cuento, porque lo que se da entre estos historiadores, sin duda alguna, es un lance, y están reproduciendo, se confirmará esta hipótesis a lo largo del cuento, una conversación que sostuvieron los militares independentistas, porque lo que nadie puede garantizar es que Simón Bolívar o San Martín realizó algún tipo de concesión para favorecer al otro, o se dejó someter ante el poder que tenía el otro individuo frente a su voluntad. Es algo similar lo que ocurre, pero ya este lance no se da entre militares independentistas, sino hoy lo vemos entre dos historiógrafos que buscarán adjudicarse la mentada labor académica de dilucidar uno de los grandes misterios de la historia latinoamericana, que sucedió en Guayaquil cuando Simón Bolívar convenció a San Martín de dejarle coronarse como el gran libertador. Es interesante tu precisión, porque las conjeturas en ningún momento suponen que Bolívar o San Martín tenían más poder material, ¿no es cierto? Entonces, la curiosidad histórica está en derredor al tenor de la conversación que habrían sostenido, y en alguna medida este cuento también sugiere una conjetura que va a ser fortalecida por el diálogo entre el señor X y Zimmermann. Lo que dejaron ambos militares fue un silencio sepulcral, y lo que nosotros podemos hacer a partir de ese acontecimiento es conjeturar al respecto, como lo ha hecho Borges, y tratar no quizás de llenar ese espacio que dejaron en la historia de nuestros países, sino tratar de formular algunas respuestas que nosotros consideremos convincentes. Pero convengamos que lo esencial del cuento es utilizar como pretexto el suceso histórico para recrear un debate mayor, ¿cierto? Sí. El debate que en alguna medida ya lo ha sugerido, entre voluntad y destino, ¿no?, entre fuerza individual y casualidad de la raza o de la geografía, ¿no?, entre filosofía e historia. Pero vamos a ver cómo se presentan estos elementos en el decurso de la narración. Primero, es importante definir el perfil de Zimmermann, ¿no? Y vamos a leer textualmente qué es lo que dice el cuento cuando presenta a Zimmermann. Trátase, como tal vez lo sepa el lector, de un historiógrafo extranjero, arrojado de su país por el Tercer Reich y ahora ciudadano argentino. De su labor, sin duda benemérita, solo he podido examinar una vindicación de la República Semítica de Cartago, que la posteridad juzga a través de los historiadores romanos, sus enemigos, y una suerte de ensayo que sostiene que el gobierno no debe ser una función visible y patética. Este alegato mereció la refutación decisiva de Martin Heidegger, que demostró mediante fotocopias de los titulares de los periódicos que el moderno jefe de Estado, lejos de ser anónimo, es más bien el protagonista, el corega, el David danzante, que mima el drama de su pueblo,
asistido de pompa escénica y recurriendo sin vacilar a las hipérboles del arte oratorio. Probó asimismo que el linaje de Zimmermann era hebreo, por no decir judío. Esta publicación del venerado existencialista fue la inmediata causa del éxodo y de las trashumantes actividades de nuestro Wester. Con ironía, Borges se refiere al régimen nazi, ¿no? Si Zimmermann había sostenido que el gobierno no debe ser una función visible y patética, mereció la respuesta del tótem de la filosofía, que en ese momento hacía una apología de Hitler, ¿no? Una apología del régimen nazi. Entonces le contestaba a Zimmermann con una sentencia definitiva por la autoridad moral que suponía Martin Heidegger, ¿no? Le respondía que no era así, ¿no? Que en esta época el moderno jefe de Estado, lejos de ser anónimo, es más bien el protagonista, el colega, el David danzante, que mima el drama de su pueblo. Cualquier similitud es mera coincidencia o no es, ¿no? Asistido de pompa escénica y recurriendo sin vacilar a las hipérboles del arte oratorio. No, Jorge Luis Borges abominaba de los caudillismos. Él escribió numerosos párrafos contra Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón, porque esos gobiernos incurrieron en la populachería con el objetivo de construir su propio Leviatán. También anularon a todo aquel que se oponía y cuestionaba cada decisión asumida por ellos, y con el propósito de quizá censurar esas conductas maléficas es que Borges también inserta el extrañamiento del doctor Eduardo Zimmermann, porque debido a las críticas lanzadas contra el gobernante, el Führer, en este caso, es obligado a abandonar su tierra natal y radicarse en la Argentina. Sobre Heidegger, en 1933, cuando Hitler anunció que Alemania dejaba la Sociedad de Naciones, él publicó un llamamiento a los estudiantes universitarios pavoroso por todo lo que dice. En una parte menciona: la revolución nacional socialista trae la completa subversión de nuestra existencia alemana, relacionando estrechamente la existencia, su Dasein, con los designios del Führer. Claro, porque estaba ejerciendo el rectorado de la Universidad de Freiburg y que tuvo que abandonarlo después por otras cuestiones en 1934. En esa Segunda Guerra Mundial, también Borges escribió su ensayo de imparcialidad, que tiene mucha relación con esto, porque allí sostiene: es posible que una derrota alemana sea la ruina de Alemania. Es indiscutible que su victoria sea la ruina y el envilecimiento del orbe. Y no me refiero, dice Borges, al imaginario temor de una aventura colonial sudamericana. Pienso en los imitadores autóctonos, en los Webermenschen caseros, que el inexorable azar nos depararía. Y hoy todavía nos encontramos con estas caricaturas del Führer, algunos con vestidos abigarrados, pero todos con una locuacidad impertinente. Trata de evitar tus alusiones a la coyuntura, habíamos dicho que nos íbamos a caer del tiempo. Bueno, veamos entonces cómo se desarrolla la reunión entre el señor X y Zimmermann. ¿Sí? La reunión va a ser en la casa del narrador, sí, al que convencionalmente llamamos señor X. Hay una serie de elementos que es necesario advertir que no deben pasar desapercibidos, que buscan intimidar a Zimmermann, que buscan mostrarle que no tiene sentido el debate, porque en el fondo hay que respetar la tradición, la raza, la geografía. En este caso, esos elementos favorecen al señor X. Es argentino, desciende de combatientes de la Guerra de la Independencia, es también un profesor emérito de historia, es decir,
los elementos muestran claramente que desde el punto de vista de la raza, de la tradición, de la geografía, es al señor X al que le corresponde llevar a cabo esta generosa encomienda de proporciones históricas, ¿no? Porque fíjate vos, dice: cuando iban a la sala donde se iban a reunir, atraviesan el escritorio, y esto es lo que cuenta el señor X. Hay en el escritorio un retrato oval de mi bisabuelo, que militó en las guerras de la independencia, y unas vitrinas con espadas, medallas y banderas. Le mostré con alguna explicación esas viejas cosas gloriosas. Las miraba rápidamente, como quien ejecuta un deber, y completaba mis palabras, no sin alguna impertinencia que creo involuntaria y mecánica. Decía, por ejemplo: correcto, combate de Junín, 6 de agosto de 1824, carga de caballería de Juárez. De Suárez, corregí. Sospecho que el error fue deliberado. Abrió los brazos con un ademán oriental y exclamó: mi primer error, que no será el último. Yo me nutro de textos y me trabuco. En usted vive el interesante pasado. Más le interesaron los libros. Dejó errar la mirada sobre los títulos casi amorosamente, y recuerdo que dijo: ah, Schopenhauer, que siempre descreyó de la historia. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque efectivamente es una rica beta para el análisis. El señor X lo que hace es generar ese escenario de intimidación histórica, ¿no? Más o menos le dice: ¿quién sos vos, Zimmerman, un judío exiliado en la Argentina, que no tiene ninguna tradición, para pretender llevar a cabo una tarea de proporciones históricas tan importantes para mi país? En cambio, yo soy descendiente, ¿no?, de héroes de la independencia. La historia la llevo en la sangre, que es lo que va a decir más adelante. Y sin embargo, Zimmerman prácticamente pasa desapercibida esa sugerencia y se detiene en los libros de filosofía, ¿no es cierto? Lo que llama la atención de Zimmerman es Schopenhauer, el filósofo de la voluntad. La voluntad, el mundo como voluntad de representación, ¿no es cierto? Se detiene en la filosofía y poco menos que hace un desaire a las referencias históricas que le propone el señor X, ¿no? Y dice además, ¿no?, desdeña la voluntad. Desdeña, ¿no? Y dice además: Schopenhauer, que siempre descreyó de la historia. Si menosprecia todas esas ejecutorias familiares que estaba exhibiendo el señor X. Que busca intimidarlo, pues, ¿no? Precisamente, quizá pensando en Cervantes cuando dice: la historia es la madre de la verdad. Y acá lo que debería prevalecer serían los vínculos que se tengan con alguno de los libertadores americanos. Vínculos que, entre otras cosas, nadie escogió, porque ni siquiera nadie decide crearse. Somos arrojados al mundo, empleando una frase existencialista, y nosotros no tenemos ningún mérito en ser hijos de alguien, descendientes de alguna persona. Ni de pertenecer a una raza, ni de nacer en un lugar. Nos corresponde justificar nuestra existencia actual. Ya está sugiriendo Zimmerman ese debate, ¿no? Sí. Se refugia en la filosofía, pero además en la filosofía voluntarista de Schopenhauer, ¿no?, frente a esa soberbia histórica de la que hace gala el señor X. Y esta tendencia a confrontar la filosofía con la historia, a confrontar la voluntad con el destino, se va a confirmar en el siguiente pasaje, ¿no? En torno a la temática filosofía e historia hay variados pareceres. Me gustaría que analicemos brevemente tres de ellos. Empecemos por Émile Michel Chorin, este meditador cuya duda, a diferencia de la cartesiana... Que nos prestó la frase caídos del tiempo. Sí, bueno, y su duda, a diferencia de la cartesiana, es natural, espontánea. Él dice que
duda como Descartes, pero Descartes voluntariamente lo hace. En cambio, Cioran no puede dejar de dudar, es algo espontáneo, natural. Y él en uno de sus textos afirma: la historia de las ideas es la historia del rencor de los solitarios, porque no encuentra ninguna validez en la filosofía concebida desde el punto de vista académico, que Cioran detestaba de la filosofía, de ese tipo de filosofía, ni tampoco en la historia. Como no encuentra ninguna validez indiscutible en ambas disciplinas, las destruye y se queda con su escepticismo. Escepticismo que el mismo Cioran afirma terminará destruyendo su propio juicio. Todo juicio relativista extremo anula lo que estamos diciendo. Si yo digo nada es verdadero, todo es falso, algo que tiene una clara influencia de Nietzsche, estoy anulando hasta mi propia visión. Claro, porque es una afirmación absoluta. Sí, y esa sería la primera posición en esto de historia y filosofía. Por supuesto que aquí Cioran no encuentra, como en otros casos, ningún tipo de validez. La segunda opinión se relaciona con Hegel, porque Hegel le da mucha importancia, filosofía, historia, filosofía de la historia. Sí. Dejando a un lado, si se puede, su irritante germanofilia, la validez del pensamiento hegeliano es incontrastable. Él fue la última persona que intentó forjar una completa explicación del mundo, los hombres y Dios. Y en su pensamiento, la filosofía y la historia logran acercarse armónicamente para darle sustento a sus planteamientos idealistas, historicistas. En cuanto a las ideas o filosofía, Hegel dice: por culpa, esto es interesante también para ver el tema de las diversas opiniones filosóficas, por culpa de los árboles no se vería el bosque, por culpa de las filosofías no se llegaría a la filosofía. Ajá. Por eso se logra el acercamiento armonioso entre filosofía e historia, porque lo que estaba buscando Hegel era precisamente encontrar esa gran filosofía. ¿Quién iba a ser titular de la gran filosofía? El pueblo alemán y su cultura, por ser reflejo de la divinidad. Pero fíjate vos una paradoja, y voy a aprovechar esta referencia que vos haces a Hegel. Hegel despreció siempre a Schopenhauer. Sí. Porque Hegel reivindicaba la historia. Schopenhauer reivindicaba la filosofía. Aquí curiosamente, nos encontramos con un pasaje donde se va a recrear exactamente lo mismo. Sí. Podemos decir que el señor X tiene una tradición hegeliana, ¿no? Sí. Pone énfasis en la historia. En cambio, Eduardo Zimmermann lo que hace es reivindicar a Schopenhauer, ¿no? Tiene la tradición voluntarista, ¿no? Entonces, un ratito hagamos un paréntesis a la tercera hipótesis que ibas a plantear, porque es posible consolidar esta idea de la voluntad enseguida, ¿no? Y el propio Borges cita en otro texto una frase de Bernard Shaw. Dice: la inteligencia tiene la función de justificar nuestra voluntad, ¿no? Fíjate vos cómo los argumentos que va a exponer Zimmermann, que van a ser categóricos para el señor X, son argumentos que en el fondo lo único que están haciendo es convertir a la inteligencia en una obsecuente de nuestra voluntad, ¿no? Porque la voluntad de Zimmermann es tan arrolladora que el argumento pasa a ser secundario, y lo dice el propio señor X, ¿no es cierto? Porque le dice así: usted ya sabrá que el ministro me ha encomendado, eso dice el señor X, el narrador, usted ya sabrá que el ministro me ha encomendado la misión de transcribir y prologar las cartas de Bolívar que un azar ha exhumado del archivo del doctor Avellanos. Esta misión corona con una suerte de dichosa fatalidad, ¿no? Historia, destino, eso es lo que está detrás de esta frase, ¿no? Sí. Esta misión corona con una suerte de dichosa fatalidad la labor de toda mi vida, la labor que de algún modo llevo en la sangre, ¿no? Ahí está el Hegel historiador, ¿no? Está el destino, está la fatalidad, el determinismo, la fuerza de la raza, de la geografía, de la tradición, ¿sí? ¿Y qué es lo que contesta Zimmermann? En la sangre
Usted es el genuino historiador. Su gente anduvo por los campos de América y libró las grandes batallas, mientras la mía, oscura, apenas emergía del gueto. Usted lleva la historia en la sangre, según sus elocuentes palabras. A usted le basta oír con atención esa voz recóndita. Yo, en cambio, debo transferirme a su laco y descifrar papeles y papeles acaso apócrifos. Créame, doctor, que lo envidio. En materia bolivariana, su posición, querido maestro, es harto conocida. No he deletreado aún, ya él asume, ¿no? Zimmermann, sí, que él es el que va a llevar a cabo la tarea. No he deletreado aún la pertinente carta de Bolívar, pero es inevitable o razonable conjeturar que Bolívar la escribió para justificarse. ¿Por qué para justificarse? Porque la inteligencia, por eso recuerdo esa frase, ¿no?, es simplemente una suerte de testaferro de nuestra voluntad, ¿no? Entonces la voluntad de Bolívar, eso es lo que ya sugiere Zimmermann, sí, se imponía sobre la voluntad de San Martín. Había una voluntad más fuerte, así como aquí la voluntad de Zimmermann se va a imponer sobre la del señor X. Pero vamos, una vez publicada, dice Zimmermann, habrá que sopesarla, examinarla, pasarla por el sedazo crítico y, si es preciso, refutarla. Nadie más indicado para ese dictamen final que usted, con su lupa. El escalpelo, el bisturí, si el rigor científico lo exige. Permítame asimismo agregar que el nombre del divulgador de la carta quedará vinculado a la carta. A usted no le conviene, en modo alguno, semejante vinculación. El público no percibe matices. O sea, ha inventado un argumento para tratar de justificar su voluntad, ¿no? Lo que le dice al señor X es que un crítico de su reputación debe esperar a que la carta sea transcrita y publicada por otra persona, para que no aparezca comprometido su juicio analítico. Y por eso no es conveniente que él lleve adelante esa tarea. Pero aquí queda perfectamente claro, como vamos a ver además enseguida, ¿no?, que el propio señor X, el propio narrador, asume que este es simplemente un ardid, un juego de palabras, porque en el fondo la voluntad de Zimmermann es mucho más fuerte que la voluntad del señor X. Y Eduardo Zimmermann sabe que su circunstancial adversario gusta de buscar la objetividad. Correcto, como el que juega a ser historiador, pues, sí, ¿no?, dominado por la racionalidad. Claro. No se concebiría que el mismo divulgador de la epístola esté cuestionando su contenido. Esa labor le corresponde realizar a otra persona distinta, y como se corre el riesgo de que la carta sea apócrifa, correspondería irnos por lo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? Convertirnos en críticos. En críticos, correcto. Inclusive el señor X dice, no, ni un desafío, ni una burla se dejaba traslucir en esas palabras. Eran ya la expresión de una voluntad que hacía del futuro algo tan irrevocable como el pasado. Sus argumentos fueron lo de menos. El poder estaba en el hombre, no estaba en la dialéctica, ¿no es cierto? O sea, empieza a reconocer, ¿no?, que en el fondo se trata simplemente de trucos oratorios, pero que lo que prevalece en última instancia es la fuerza de la voluntad de un individuo frente a la casualidad de la tradición, de la raza, ¿no es cierto?, o del nombre. Este párrafo tiene una palmaria influencia schopenhaueriana. O Borges tenía como uno de sus principales filósofos a Schopenhauer, porque cuando dice sus argumentos fueron lo de menos, el poder estaba en el hombre, no en la dialéctica. Aquí no había destino, había voluntad. Sí, la voluntad. No había el destino historicista de Hegel, ¿no? Había la voluntad de Schopenhauer. Pero aceptar antes de comprender, que es lo que se está dando en esta situación, es posible gracias a la musicalidad del pensamiento, para emplear una idea de Schopenhauer. Esta musicalidad del pensamiento reside en la voluntad, y esta permite que uno pase por encima y hasta prescinda de la capacidad de transmitir conceptos. Puntualizando, tenemos la musicalidad del pensamiento en la voluntad y su capacidad de transmitir conceptos del lado de la representación. Así,
Los ingredientes musicales, que usted estaba haciendo referencia, los ingredientes musicales del discurso, tendrían la virtud de producir una adhesión inmediata e independiente a todo ejercicio argumentativo. De esta manera, uno podría convencer a alguien sin necesidad de que el otro haya escuchado sus argumentos. ¿Por qué? Por la fuerza de la voluntad, porque la voluntad se impone antes de que exista este ejercicio. Es que la música esencialmente es voluntad, el argumento esencialmente es inteligencia, ¿no? Y la música es tan noble que inclusive puede prescindir del significado, ¿no es cierto? Entonces, en eso radica la musicalidad de la voluntad, sí, de Schopenhauer, ¿no? Nuestra última posibilidad en la Torre de Babel es la música, porque precisamente puede prescindir del idioma, ¿no es cierto? En este caso, el idioma y sus argumentos, ¿no?, la filología, digamos, ¿no?, pasa a ser completamente secundaria frente a la musicalidad de la voluntad. Vos mencionabas que la carta puede ser apócrifa, y aquí hay otro argumento de Zimmermann que muestra otra vez el poder singular del individuo frente a las falsificaciones objetivas de la historia. ¿Qué es lo que dice? Le pregunté si en verdad creía que las cartas eran apócrifas, sí, dice el señor X. Y lo que contesta Zimmermann es lo siguiente: que sean de puño y letra de Bolívar no significa que toda la verdad esté en ellas. Bolívar puede haber querido engañar a su corresponsal, o simplemente puede haberse engañado. Usted, un historiador, un meditativo, sabe mejor que yo que el misterio está en nosotros mismos, no en las palabras. Es decir, otra vez hay un desaire a las pretensiones de la historia, a las pretensiones de que se puede revelar objetivamente aquello que se oculta en la parte más recóndita del alma humana. Entonces Zimmermann le dice: no importa que las cartas hayan sido escritas de puño y letra de Bolívar, es posible que igual sean apócrifas, porque no están revelando lo que en realidad pensaba Bolívar. Juan José Sebrelli, al explicar un postulado estructuralista, dice algo interesante para entender de otra manera esta última línea. Los problemas son verbales, los contenidos del pensamiento se reducen a meras formas lingüísticas. La verdad y el error son cuestiones de palabras. El hombre, asimismo, es reemplazado por el ser de la palabra. Aquí Borges escribe: usted, un historiador, un meditativo, sabe mejor que yo que el misterio está en nosotros mismos, no en las palabras, porque nos podemos engañar con facilidad. Lo complicado está en conocer verdaderamente a ese individuo, aún sin que éste haya proferido palabra alguna. Ahí está la dificultad. Lo que significa que la historia que registra acontecimientos, o en este caso registra argumentos, ¿no?, sería completamente secundaria, porque lo que prevalece en última instancia es la voluntad, la fuerza singular, la filosofía, por encima de la historia, por encima de los argumentos, de la tradición, de la raza, ¿no? Y es precisamente lo que viene en el siguiente pasaje. Molesto frente a esta refutación de su manera de razonar, ¿no?, el señor X, o el narrador, dice lo siguiente: esas generalidades pomposas me fastidiaron y observé secamente que dentro del enigma que nos rodea, la entrevista de Guayaquil, en la que el general San Martín renunció a la mera ambición y dejó el destino de América en manos de Bolívar, es también un enigma que puede merecer el estudio, ¿no? Y ha estado ofendido el pudor del historiador, ¿no?, que se siente despreciado por la filosofía, ¿no? Entonces reivindica la historia, ¿no? Es también un enigma que puede merecer el estudio. Y Zimmermann respondió lo que vos sugerías hace un momento: las explicaciones son tantas. Otra vez, ¿no?, hay puntos suspensivos acá, ¿no?, de forma desdeñosa, ¿no? Sí. Las explicaciones son tantas. Algunos conjeturan que San Martín cayó en una celada. Otros, como Sarmiento, que era un militar europeo extraviado en un continente que nunca comprendió. Otros, por lo general argentinos, le atribuyeron un acto de abnegación, otros de fatiga. Hay quienes hablan de la orden secreta de no sé qué logia masónica. ¿Acaso las palabras que cambiaron fueron triviales?
Dos hombres se enfrentaron en Guayaquil. Si uno se impuso, fue por su mayor voluntad, no por juegos dialécticos. Como usted ve, no he olvidado a mi Schopenhauer. Words, words, words. Shakespeare, insuperado maestro de las palabras, las desdeñaba. En Guayaquil o en Buenos Aires, en Praga, siempre cuentan menos que las personas. Ya esto es un mensaje descarado, casi el canto de la victoria, ¿no? Porque le dice, en Guayaquil triunfó la voluntad. Sí. Bolívar era más enérgico y determinado que San Martín. Y le dice, en Guayaquil o en Buenos Aires, o sea, aquí también en Buenos Aires lo que se está imponiendo es la voluntad, ¿no? Más allá de que vos me saques los pergaminos de tu nombre, de tu raza, de tu geografía, de tu prosapia y tu alcurnia, aquí hay una voluntad, como hubo en 1822 en Guayaquil, que es mucho más fuerte que el destino, que es mucho más fuerte que la casualidad del nombre. Superior a cualquier fundamento histórico que le pueda dar este otro historiador. Porque tienen diferentes visiones del mundo y deliberadamente se les da esta característica para demostrar cómo la voluntad puede sobreponerse a cualquier otro tipo de blasones que tenga el individuo o incluso deseos, porque si uno analiza el cuento se encuentra en reiteradas ocasiones con que el señor X está buscando concretar este anhelo académico para culminar su obra, toda la obra de su vida. La gran misión esta de revisar la carta de Bolívar coronaría lo que ha estado haciendo durante largo tiempo en el campo universitario. Como un destino, ¿no? Porque lo lleva en la sangre. Sí, porque lo lleva, ese es su argumento. Y ahí terminaría su vida si seguimos esa línea. Pero no, del otro lado tenemos una persona que más bien considera un trabajo engorroso el de estar revisando una carta que probablemente será refutada en la posteridad, pero su voluntad es superior y está hasta por encima de esta situación hedónica planteada por el otro hombre. Pues está buscando placer, terminar su obra académica leyendo esa carta y seguramente morir, ¿no? Pero además Zimmermann descree de que existan compartimentos estancos que están reservados a un destino providencial, ¿no es cierto? Él piensa que la voluntad puede arrebatar esas supersticiones majaderas del determinismo histórico, que presupone que una vida sigue un curso determinado, fatal, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Zimmermann es que yo podré ser el judío de un gueto de Praga, ¿no?, que llega refugiado a la Argentina, ¿no?, pero tengo una voluntad mucho más importante que el determinismo histórico, de que usted sea un argentino descendiente de guerreros de la independencia, ¿no es cierto? Accidente por el que no merece ningún mérito. Accidente, ¿no? La casualidad de haber nacido en alguna parte, de tener un nombre, ¿no?, o pertenecer a alguna de las razas del mestizaje, ¿no es cierto? Además de la lidia que sostienen Simón Bolívar y San Martín, acá también podríamos encontrar un combate entre Schopenhauer y Hegel. Tres combates podemos distinguir, ¿no es cierto? Sí. Bolívar y San Martín, Schopenhauer y Hegel, ¿no?, y Zimmermann y el señor X, ¿no? Y eso es lo que está sugiriendo cuando dice, ¿no?, con ironía, en Guayaquil se impuso una voluntad igual que en Buenos Aires, es decir, entre vos y yo, ¿no? O en Praga, ¿no? Sí. Y él le dice, fíjate, usted es de Praga, doctor. Además ya confiesa, ¿no?, el señor X, que se va con argumentos subalternos porque se siente completamente apabullado, ¿no?, por la fuerza de Zimmermann. Y le dice, ¿usted es de Praga, doctor? Y él contesta, yo era de Praga. ¿Por qué era de Praga? Porque una voluntad es de cualquier parte, no se reduce, pero lógico, y lo está demostrando Zimmermann ahí, ¿no? Zimmermann era de Praga porque lo expulsaron, porque los nazis han tomado Checoslovaquia, ¿no? Entonces él era de Praga, ahora puede ser de Argentina, puede ser de cualquier parte, ¿no?
en la medida en que efectivamente tenga la energía, la voluntad, la fuerza para prevalecer, más allá de las supercherías, de la historia, de las casualidades, de la tradición. Para ser voluntariamente apátrida. Como fue Nietzsche, ¿sí? ¿no es cierto? O como sugirió el mejor estatus de un intelectual es ser apátrida, ¿no? Sí, eso sí, decía Cioran, ¿no? Pero fíjate vos, al final, el propio señor X, el propio narrador, va a fortalecer la línea que ha planteado Zimmermann, ya ha vencido, ¿no? Entonces dice, dos reyes juegan al ajedrez en lo alto de un cerro, mientras abajo sus guerreros combaten. Uno de los reyes gana el partido. Un jinete llega con la noticia de que el ejército del otro ha sido vencido. La batalla de hombres era el reflejo de la batalla del tablero. Bueno, aquí juega con la metáfora de que al final todas las cosas son un mero pretexto para que se ejecute la energía de una voluntad, ¿no? Cuando uno de los reyes le da jaque mate al otro rey, ese momento se presenta el emisario, ¿no? Y comunica que efectivamente las fuerzas del rey que ha ganado la partida de ajedrez también han ganado la batalla, ¿no? El mismo señor X, el mismo Borges, está reconociendo que efectivamente en el planteamiento, en la escuela de Zimmermann, todas las cosas son un mero pretexto para que se ejecute la fuerza de una voluntad. Es razonable que Borges haga esta mención lúdica porque el ajedrez, como todo deporte, sirve para representar la guerra, librada esta entre militares, independentistas, historiógrafos o filósofos. Dentro del universo borgesiano, según Jorge Oscar Pickenheim, sirve también con la finalidad de reflexionar sobre el opuesto carácter de las fuerzas del intelecto. Por un lado, tendríamos la razón y el orden, piezas blancas, y por el otro las manifestaciones instintivas, piezas negras. Borges le da mucha importancia a este tema, porque aquí van a ganar las negras, ¿no? Sí, ganarían las negras, porque recordemos que él permite la convivencia de una racionalidad límpida con algunos ataques emotivos. Sintetizando, posibilita que coexistan el álgebra y el fuego. Por eso álgebra y fuego se presenta en muchas creaciones borgesianas. Uno de sus poemas más famosos es precisamente Ajedrez, donde podemos leer: cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. Hay una idea nietzscheana que se pone manifiesta en esas líneas. Y en ajedrez también hay la referencia a la voluntad. ¿Qué voluntad detrás de los jugadores? Sí. ¿No? ¿Y qué voluntad detrás de la voluntad que ordena a los jugadores? ¿No es cierto? Y ahí está la referencia. Por eso existe una relación estrecha entre el ajedrez. Nada de lo que hace Borges es arbitrario, tiene relación con esto, con la guerra, porque finalmente lo que tenemos es un lance entre todas estas personas, entre los tres combates que hemos visto. ¿Y cuál es la voluntad que se impone? ¿Cuáles son las piezas que tenemos? La razón y el orden frente a las manifestaciones instintivas, la voluntad misma. ¿Cuál se impone al final? La voluntad del rey, que afecta no solamente el resultado de la partida, sino también lo que está sucediendo abajo. Vamos al desenlace resignado, ¿sí? El desenlace resignado ya es una, si se quiere, expresión material de todo lo que ha sucedido, que ya prácticamente deja avergonzado, ¿no? Rompe el pudor del historiador, que tiene que reconocer que ha sido completamente vencido, ¿no? Dice: me suplicó que no me preocupara de las gestiones de su viaje. Eso es encantador, ¿no? Acto continuo, sacó del portafolio una carta dirigida al ministro. O sea, ya venía Zimmermann, ya sabía que era él el que iba a ejecutar la encomienda histórica, ¿no?
Acto continuo sacó del portafolio una carta dirigida al ministro, donde yo le exponía los motivos de mi renuncia y las reconocidas virtudes del doctor Zimmerman, y me puso en la mano su estilográfica para que la firmara. Y esto ya es una orgía, ¿no? Cuando guardó la carta, no pude dejar de entrever su pasaje sellado para el vuelo de Seiza a Sulaco. O sea, ya tenía la carta redactada para que Borges, el señor X, ¿no?, con las recomendaciones pertinentes, con todas las recomendaciones, y tenía su pasaje, ¿no es cierto? Tenía su pasaje listo. Él no dudó en ningún momento. Mientras que el señor X se planteaba esta conversación como algo de mero trámite, donde Zimmerman no tenía absolutamente nada que decir en su favor, ¿no es cierto? Entonces ya estaba la carta, ya estaba el pasaje, ¿sí? Y dice al final, y otra vez vuelve a Schopenhauer, ¿no? Sí. Si usted se queda en esta casa, dice Zimmerman, en esta airosa casa patricia, es porque íntimamente quiere quedarse. Agradezco, acato su voluntad. Entonces, ¿no?, lo que hace es reflejar otra vez, ¿no?, el triunfo de la singularidad, de la grandiosa individualidad reflejada en la voluntad indeclinable de un hombre frente a la casualidad de la raza, de la tradición, de la religión, de la cultura, ¿no?, de la geografía. ¿Y cómo termina el señor X? Mon siège est fait, ¿no?, que podemos traducir como mi suerte está hecha, ¿no?, o ese es mi destino. Es decir, está resignado frente a la contundencia de la voluntad, así como en 1822 las palabras fueron triviales, una voluntad se impuso sobre otra, Bolívar sobre San Martín. No importa si las cartas son auténticas o apócrifas, en el fondo lo único que se revela con ese desenlace es que más importa la voluntad que el destino, la filosofía que la historia, la singularidad que la tradición. Igual ahora en Buenos Aires. No es tan así en el caso de Hegel y Schopenhauer, ¿no? Sí. Porque Schopenhauer quedó como una figura subalterna, ¿no? Quiso competir con Hegel. Claro, y no pudo competir. No pudo. Porque aparentemente, más allá de las supercherías históricas, la voluntad de Hegel era más fuerte, paradójicamente, que la voluntad del voluntarista, ¿no?, de Schopenhauer, que creía que el mundo era simplemente voluntad de representación. Sí, y también lo que se da en estos tres lances es la materialización del arte supremo de la guerra. Sun Tzu explica que este consiste en dominar al enemigo sin esgrimir combate alguno. Por ejemplo, convencerlo de que su derrota colosal es la victoria de todos, incluido él mismo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando acato y agradezco su voluntad, y cuando dice presiento que ya no escribiré más. Bueno, Enrique, muchas gracias, y nos quedamos además con una moraleja, podríamos decir política, ¿no?, que tiene un valor intemporal. La fuerza de las ideas, en este caso, trasunta la fuerza de la voluntad, que no se queda en las mezquindades de la geografía, ¿no es cierto? Esta frase tan interesante que sintetiza el estudio del doctor Zimmerman, ¿sí? El gobierno no debe ser una función visible y patética. Buenas noches. Una fisura es ir más allá de lo cotidiano, restarle crédito a la mezquindad de lo habitual, y es también abordar desde una perspectiva generosa los temas convencionales. Fisuras no es una entrevista, es una conversación.